Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión, seguimos con la serie de los imperios más importantes de la historia. Hoy profundizaremos con el fascinante Imperio Inca, este gran imperio situado en América. Dejadme en los comentarios qué otros imperios os gustaría que trajese pronto al canal, y ahora empezamos con el vídeo. El Tahuantinsuyo, el nombre en quechua del Imperio Inca, fue una de las civilizaciones más extensas y poderosas de América precolombina. Abarcaba vastos territorios desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, cubriendo los Andes. Aunque el imperio solo existió durante un poco menos de un siglo, su legado cultural, arquitectónico y administrativo ha dejado una huella en la historia. Su capital era la legendaria ciudad de Cuzco, un centro religioso, político y económico. Antes de la creación del Imperio Inca, los Andes estaban habitados por diversas culturas y civilizaciones que se desarrollaron durante siglos, entre ellas los Chavín, los Nazca, los Moche y los Tiwanaco. Dejaron una rica herencia en términos de arquitectura, religión y organización social. Entre el siglo XII y el siglo XIII surgió en el valle de Cuzco un pequeño grupo llamado Inca, que era uno de los muchos señoríos en la región andina. La leyenda dice que el origen mítico de los incas proviene de Manco Cápac y Mamauclo, hijos del dios Sol, quienes fundaron la ciudad de Cuzco. Sin embargo, hasta la llegada de Pachacútec Inca Yupanqui en 1438, los incas no se convirtieron en un imperio dominante. El imperio inca comenzó a consolidarse cuando Pachacútec asumió el liderazgo tras defender Cuzco de una invasión de los chamcas. Pachacútec reorganizó la ciudad y emprendió una serie de conquistas, creando un sistema administrativo complejo y eficiente. Entre los años 1438 y 1471, Pachacútec, conocido como el constructor del imperio, reformó profundamente el gobierno incaico y transformó Cuzco en una majestuosa ciudad. Estableció el sistema de ayllus, donde las comunidades producían para el Estado a cambio de protección y alimentos. Durante su gobierno se inició la expansión territorial, inaugurando de esta manera el período imperial al anexionar numerosos pueblos. Pachacuti mejoró la organización del Estado, dividiendo el imperio en 4 regiones o suyus. Por el norte sometió a los huancas y tarmas, hasta llegar a la zona de los Cajamar y Cañaris, en Ecuador. Por el sur sometió a los collas y lupacas, que ocupaban la meseta del altiplano. Organizó a los chanquis e instituyó la obligación de los tributos. Tupac Yupanqui fue un destacado militar que logró importantes victorias durante el gobierno de su padre Pachacútec. En 1471 asumió el trono y amplió las fronteras del imperio hacia el sur, hasta llegar al río Maule en Chile. También sometió al reino Chimú y algunos pueblos del altiplano y del norte argentino. Sofocó la resistencia a los chachapoyas y avanzó por el norte hasta Quito. Quiso incursionar en la selva, pero una rebelión de las collas lo obligó a desviarse hacia el Collao. Mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes visitadores. Murió en 1493. Huayna Cápac, último gran emperador, ascendió al trono en 1493. Su reinado marcó la extensión máxima del imperio, continuando con la política de su padre Tupac en cuanto a la organización y fortalecimiento del Estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar en formas sangrientas continuas sublevaciones. Derrotó a los chachapoyas y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo, en Colombia. Estando en Quito, enfermó gravemente y falleció en el año 1525. Su muerte prematura trajo consigo una guerra civil entre sus hijos, que debilitaría el imperio justo antes de la llegada de los españoles. Las crisis de sucesión eran un fenómeno coyuntural que era muy frecuente en la historia política del imperio, y precisamente este fue el motivo de la guerra civil. El que aspiraba a ser el nuevo soberano debía mostrar que era el más hábil, tenía que ser confirmado por un oráculo y además tenía que ganar adeptos en las panacas cuzqueñas. La guerra civil duró de 1527 a 1532, 5 años fatales para el imperio. Tras eso, el debilitado imperio inca fue rápidamente invadido por los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. A los españoles se les sumaron los pueblos indígenas descontentos con la situación, viendo a los españoles como sus liberadores y no sus conquistadores. Atahualpa fue capturado y ejecutado en 1533, lo que marcó el fin formal del imperio, aunque algunos incas, como el Manco Inca, resistieron en la región de Vilcabamba hasta 1572. El imperio contaba con una población diversa, organizada en ayllus, unidades familiares o clanes. La vida giraba en torno a la agricultura y la mita, un sistema de trabajo obligatorio para el Estado. Los incas cultivaban productos como el maíz, papa, coca y quinoa, en terrazas de montaña.
También criaban llamas y alpacas para transporte y ropa. No usaban una moneda formal, sino que el trueque era lo común. La mitad garantizaba que todos contribuyeran al sustento del imperio, ya sea trabajando en la tierra del Estado, construyendo caminos o sirviendo en el ejército. Los incas celebraban numerosas festividades religiosas, la más destacada siendo el Inti Raymi, en honor al dios del sol. También celebraban rituales estacionales para garantizar buenas cosechas y protección divina. La religión fue un pilar fundamental en el imperio inca, influyendo en su estructura social, política y económica. Los incas eran politeístas, es decir, creían en múltiples dioses, y su sistema religioso estaba intrínsecamente relacionado con la naturaleza y las fuerzas que la controlaban. El dios principal del panteón inca era Inti, el dios del sol, a quien se consideraba el padre del Sapa inca, haciendo de los emperadores incas los hijos del sol, legitimando así su autoridad divina. El máximo del territorio del imperio cubrió cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose por lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de Chile y Argentina, y parte de Colombia. Su población máxima se estima de entre 10 y 12 millones de personas. El Inti, dios del sol, era el símbolo central del imperio. Aunque no está verificado que tuviera una bandera oficial, la huipala, un estandarte cuadrado de colores, ha sido adoptada en tiempos modernos como símbolo de la diversidad cultural de los Andes. Finalmente, hablaremos del fin del imperio inca en mayor profundidad, de una manera rigurosa y apartando el velo de la leyenda negra. El declive del imperio fue un resultado de varios factores combinados que afectaron gravemente a la estabilidad del imperio. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el imperio ya se encontraba debilitado por una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, la cual había dividido a la nobleza y a las facciones militares. Este conflicto interno se agravó aún más con la aparición de las epidemias, como la de la viruela, traídas por los europeos que mataron a miles de personas, incluyendo al emperador Huayna Cápac y a su heredero. La combinación de estos elementos generó una profunda inestabilidad en torno al imperio. Al momento de la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro en 1532, los Andes se encontraron en una fase decisiva de la guerra civil inca. Las fuerzas atahualpistas habían derrotado a las de Huáscar y habían tomado la capital, Cuzco, cometiendo numerosas atrocidades contra etnias y ciudades que habían apoyado a Huáscar, como los cañaris en Tomebamba. Los españoles capturaron fácilmente en Cajamarca a Atahualpa. Esto no solo supuso un golpe político y militar, sino que también frenó cualquier intento de resistencia atahualpista, ya que los generales temían atacar a los españoles por miedo a que ejecutasen a su líder. Con Atahualpa como rehén, los españoles ganaron valioso tiempo y recursos mientras avanzaban hacia Cuzco. Además, aprovecharon la división interna del imperio, formando alianzas con pueblos locales descontentos con el dominio inca, como los huancas, cañaris y los propios cuzqueños, quienes vieron en los españoles una oportunidad para debilitar a sus enemigos atahualpistas. La estrategia de los españoles fue eficaz. No solo utilizaban a Atahualpa para evitar enfrentamientos directos, sino que también nombraron nuevos incas, siguiendo los procedimientos oficiales del Cuzco, lo que les permitió tomar grandes extensiones de territorio sin apenas resistencia con solo 168 españoles. Esta táctica, combinada con narrativas propagandísticas que deslegitimaban a las fuerzas contrarias, facilitó el control de varias áreas de los Andes. Sin embargo, cabe destacar que algunas poblaciones, cansadas de los continuos años de guerra, adoptaron una postura neutral, sin mostrar interés en oponerse o apoyar a los españoles, pues priorizaban la estabilidad para continuar con sus actividades agrícolas. Finalmente, la ejecución de Atahualpa en 1533 marcó el colapso final del imperio inca. Aunque algunos líderes incas intentaron resistir, el dominio inca fue rápidamente suplantado por el poder colonial español. Los remanentes atahualpistas resistieron hasta 1535 y los rebeldes de Vilacamba hasta 1572, pero el imperio inca había caído y los españoles consolidaron su control sobre los Andes. Y hasta aquí el vídeo del imperio inca. Este vídeo me ha quedado más extenso de lo que esperaba, por lo que la biografía de la persona más importante del imperio la haré en un vídeo aparte. Y ahora, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.